cuando quieras, ¿vale? Bien, pues yo, claro, en primer lugar, pues quiero agradecerle a Pilar que me haya invitado a estar aquí hoy con vosotros, y me permite estar con Pablo y con mi querido y admiradísimo Javier Aguilera. Bien, pues claro, a mí me comentaron que os interesaría conocer las reformas, ¿no? Las ideas que tiene el gobierno respecto a la reforma del Código Penal y también a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y llevo trabajando tiempo, ya yo creo que 2 años, en lo que fue el anteproyecto de Código Penal y el proyecto actual de Código Penal, y trabajando mucho en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero en julio llevaron a cabo una reforma, transformaron el anteproyecto en proyecto, y no sé si es mejor o peor, pero han introducido algunas garantías y han acabado con otras. Entonces me puse a trabajar parte de agosto, y ya cuando se iba acercando la conferencia, pues definitivamente me encerré a terminar de explicaros lo que es un leviatán, ¿no?, del Estado. He coincidido prácticamente con lo que ha comentado Javier. El derecho penal hace tiempo, aquí vivimos en un estado de excepción, y hace tiempo que modificó la idea de un derecho penal disciplinario basado en el control del individuo, del preso en la cárcel, del trabajador en la fábrica, a una sociedad de control donde lo que interesa ya no es la culpabilidad, es decir, la responsabilidad por el hecho cometido por el autor, sino la peligrosidad, y no del sujeto, sino del colectivo al que pertenece el sujeto. Entonces, los grandes movimientos de desobediencia, de inmigración, representan un poco la metáfora de Internet, de las dificultades que tiene el Estado para controlar a estas multitudes, a estos grandes movimientos. Y hace años que lo que os voy a explicar hoy, claro, yo estaba pensando en un público fundamentalmente activista, ¿no?, que lo soy, pero que son las víctimas de estos dos modelos, del proyecto de Código Penal y del proyecto de Seguridad Ciudadana, y había preparado una especie de tratado de autodefensa. Pero claro, también tengo que adelantaros que material hay. No se trata de una conferencia, una ponencia normal, es decir, es que tenemos que analizar la barbarie, entonces caso por caso, entonces nos podría llevar muchísimo tiempo, no lo tenéis. Vamos a ir viendo en qué medida resaltamos lo más importante y dejamos para el debate aquello que nos quede pendiente. Ya os adelanto que es imposible que veamos todo. Voy a intentar explicar la reforma penal y la reforma de la seguridad ciudadana, la reforma penal y la administrativa, pero me controláis, ¿eh? Yo te pido que cuando falten 10 minutos me lo digas y ya vamos. Bien, primero explicaros esta foto. Esta fotografía es una, no sé si lo veis bien, creo que no. Bien, es la puerta. No hace falta, es simplemente una imagen y luego ya pasamos al contenido que se puede ver bien. Pero os explico. Es una imagen de la entrada del Corte Inglés en Granada, y en ese momento estamos en una de las manifestaciones del año pasado en Granada, pues estamos pasando delante y la Policía Nacional embozada. Y recalco esto porque una de las víctimas de la nueva ley administrativa va a ser el embozado. Es decir, una nueva técnica de privación de libertad va a recaer en la persona que es difícilmente identificable, no porque lleve el burka, sino porque lleva una bufanda, o, como en este caso, la policía. Es una manifestación legal, pacífica, y como veis la policía está vigilando, controlando que no ocurra nada en el Corte Inglés, ¿no? Y para mí era una imagen que va a explicar perfectamente, ¿no?, el contenido de mi intervención. Comienzo por el final. Yo considero que estas reformas, tanto del Código Penal como de la norma administrativa, lo que pretenden es convertir en delito el ejercicio de un derecho fundamental. O sea, es el retorno a la censura franquista. Es decir, en aquellos años, todos sabéis que desde los juegos hasta el derecho de sindicación, de huelga, todo era delito, y ahora hay un retorno a convertir en delito el ejercicio de derechos fundamentales. Y por supuesto, el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales. Ya no hablamos del ejercicio intimidante o violento del derecho, que por otra parte, al final de mi intervención voy a intentar demostraros que es
el exceso del derecho ha sido avalado por el propio Tribunal Constitucional, por el propio Tribunal Supremo y por algunas audiencias provinciales españolas, otras no. Es decir, el exceso en el derecho está justificado. Luego intentaré matizar qué quiero decir con esto. Bien, el proyecto Fernández no es Gallardón. Gallardón es un ideólogo del proyecto de Código Penal, pero este señor es el ideólogo del proyecto de seguridad ciudadana. Pero como yo les decía el otro día, el Leviatán lo montó el PSOE, Corcuera, con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana del año 92, que como sabéis sustituyó a la Ley de Orden Público franquista del año 59, empeorándola. Yo creo que lo único que fue una reforma positiva fue la desaparición de la Ley de Orden Público, en el sentido de que permitían, como sabéis, que tras un previo toque pacífico de intimidación, la Guardia Civil podía disparar sobre los manifestantes pacíficos de una manifestación lícita. Y eso es lo que dio lugar a que Tejero asesinara, dio la orden de disparar contra la persona que escalaba el Ayuntamiento de Málaga para colocar la bandera andaluza, ¿no? Esa muerte fue ordenada por Tejero y cumpliendo en aquel instante todavía la Ley de Orden Público del año 59. Bien, pues la ley del 92 de Corcuera fue una ley que acabó con muchas garantías y prácticamente le ha dejado al Partido Popular las manos libres para que siga avanzando, siga evolucionando en esa restricción de derechos y de garantías. Entonces, lo primero que quiero explicaros es que, de nuevo, con esta ley de seguridad ciudadana, porque en primer lugar quiero comentaros cuáles son las reformas administrativas y luego vemos las penales. La reforma administrativa lo que seduce es la aparición de un nuevo bien jurídico, de un nuevo valor fundamental sobre el que se asientan las posibilidades de intervención policial. Son los conceptos de seguridad ciudadana y tranquilidad de los ciudadanos como un bien jurídico autónomo. Recordarlo porque luego ya veréis las implicaciones que tiene, las posibilidades que tiene aquí la policía de intervención en nombre de la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los ciudadanos. Es decir, la seguridad no puede ser un bien jurídico, ni administrativo ni penal. La seguridad es un valor adjetivo. O sea, yo necesito seguridad en mi vida, en mi libertad. Es decir, yo necesito que la policía, que está a mi servicio, es decir, al servicio, al respeto del ejercicio de los derechos fundamentales, vele porque a mí no me maten, porque a mí no me priven de libertad, porque a mí no me violen. Pero no hay un derecho a la seguridad. Hay un derecho a la vida, a la libertad, y eso tiene que ser asegurado. Cuando hablamos de la seguridad, es decir, estos son consecuencias del concepto seguridad de Estado, ¿no? Cuando hablamos de la tranquilidad pública, de la seguridad de Estado, nadie sabe lo que es, porque no existe. Puede existir la seguridad de las instituciones, de un parlamento, de una figura política, pero no del Estado. Bien, entonces, con esta ley lo primero que os sorprende es cómo, desde el artículo primero, ya en este proyecto de seguridad ciudadana, se habla de la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los ciudadanos como un bien jurídico protegido. O sea, no tanto del ejercicio, del respeto al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, sino como también el peligro de alteración de la seguridad ciudadana, el peligro de alteración de la tranquilidad de los ciudadanos. Ese sería un poco el objetivo inicial. Los fines de la ley son contradictorios. Es decir, en la ley dice, en primer lugar, vamos a proteger los derechos fundamentales de las personas, sus libertades y sus derechos, pero a continuación lo que hace es establecer obstáculos para que aquellos derechos no se cumplan. Por ejemplo, claro, también tenemos que proteger el normal funcionamiento de las instituciones, eso está por concretar, no se sabe lo que es el normal funcionamiento de las instituciones. La protección de la seguridad y convivencia ciudadana, no sabemos lo que es. La paz y la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades, es decir, cuidado, usted puede ejercer un derecho fundamental, pero que no afecte a la seguridad y convivencia, a la paz pública. Ya empezamos a ponerle obstáculos
indefinidos porque no sabemos exactamente a dónde quieren llegar. Luego sí lo sabemos, luego lo veremos. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales, la garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. Es decir, cuando habla de los fines de la ley, el primero habla, la ley se dirige a proteger los derechos fundamentales, pero luego todas las demás finalidades demuestran que son obstáculos para el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y aquí es donde ya quiero comenzar a explicar la verdad de este problema. ¿Cuándo puede intervenir la policía? Y ya veremos hasta qué punto se respetan los derechos fundamentales o esa pretendida seguridad ciudadana, tranquilidad de los ciudadanos. Es la tranquilidad y la seguridad del Estado, del gobierno. Bien, fíjate, aparece un concepto que para mí es el fundamental, que es la intervención no solo frente a la lesión de un bien jurídico fundamental, de un ejercicio de un derecho fundamental. Vamos a pensar en el ejercicio del derecho de reunión, en el ejercicio del derecho de manifestación, en el ejercicio del derecho de huelga, en el ejercicio del derecho de sindicación, sino que vamos a proteger, reconocen durante la ley, de aquel comportamiento objetivamente peligroso que razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y en concreto atentar contra los derechos. Si atenta contra los derechos no hay ningún problema, pero yo no sé lo que es un comportamiento objetivamente peligroso para provocar un perjuicio real a la seguridad ciudadana. Si el concepto de seguridad ciudadana está sin definir, no sabemos lo que es, intuimos pero no sabemos lo que es. Imaginad lo que es la prevención de un peligro abstracto o un peligro concreto de puesta en peligro objetiva y razonable para la seguridad ciudadana. Y esto lo decide el policía, que es lo que Derrida mantenía, la ley la hace el policía, no la hace el Parlamento democrático. O sea, al final, el que decide si el comportamiento de aquel ciudadano que está manifestándose es objetiva y razonablemente peligroso para la tranquilidad de los ciudadanos, puede intervenir. Ahora lo veréis. Todo esto todavía sigue siendo definiciones de la propia ley, ¿no? Privaciones de libertad. Vamos a ver. La primera vez que en nuestro país se establece la obligación de mostrar el documento nacional de identidad es en el artículo 9 de este proyecto de ley. Hoy día no tenemos ninguna obligación, yo no lo llevo, no lo llevo en el coche por la guardia civil, pero no lo llevo. La primera vez que se establece la obligación de enseñar, de mostrar el documento cuando lo solicite la policía es en este proyecto. Antes no existía esa obligación. No existió nunca esa obligación. Por tanto, nunca se pudo aplicar el delito de desobediencia cuando te solicitaban el documento y tú no lo enseñabas. La primera vez que se incorpora es ahora. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a encontrar con unas situaciones muy concretas con el nuevo proyecto, que algunas son similares a las que existían en la ley, en la que existe ahora, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Para explicaros este sistema, que es kafkiano, que yo creo que muchos de vosotros no conocéis, y os voy a explicar y os va a sorprender, os voy a explicar en primer lugar cuándo se puede detener hoy, cuándo se puede detener mañana con la aprobación de este proyecto. Hoy, tanto en nuestra ley de enjuiciamiento criminal como en el proyecto, como en la ley de seguridad ciudadana, se puede detener cuando el sujeto cometa un delito, cuando cometa una falta o cuando cometa una infracción administrativa. ¿Bien? Pero, si se detiene por la comisión de un delito, no tiene que ser real el delito, es decir, basta que el funcionario tenga indicios objetivamente suficientes como para pensar que esa persona participó en la comisión del delito. El comportamiento policial es lícito, aunque se equivoque. ¿Bien? Se le ampara, bueno, ciertas medidas razonables, porque su trabajo es ese todos los días, bueno, pues se le da un espacio, siempre que tenga indicios racionales, de poder detener. ¿Qué ocurre? Que si detiene, hay que aplicar las garantías del artículo 17 de la Constitución española. Es decir, desde el derecho a designar un abogado hasta comunicar a la familia el lugar de la detención, un derecho a un plazo estricto, legal de entrega a la autoridad judicial, habeas corpus, etcétera, etcétera. Es decir, las garantías que establece el artículo 17 de la Constitución española.
Si el sujeto comete una falta, que por cierto van a desaparecer del Código Penal, del proyecto de Código Penal, han desaparecido, esas faltas o bien las conductas que las provocan quedan impunes o las convierten en delitos, que ese es el juego. Muchas de esas conductas pasan a convertirse en delitos y otras, evidentemente muy pocas, desaparecen del Código Penal. Bueno, hoy, que siguen existiendo las faltas, se puede detener por faltas siempre y cuando el sujeto o no demuestre que tiene un domicilio conocido, no enseñe cualquier documento que tenga en su poder o no pague la fianza que exige el funcionario. Esto está en la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, sin embargo la policía desconoce en su gran mayoría estos tres requisitos, estas tres condiciones para detener en caso de falta. Es decir, en caso de falta sí se puede detener, pero tienen que darse esas tres condiciones. Que el sujeto no tenga domicilio conocido, no pueda mostrar con algún carnet quién es, o no pague la fianza, que tiene que ser proporcionada a la gravedad del hecho, que es mínima porque es una falta, para asegurarle al funcionario que se va a presentar el día que el juez lo convoque. Bien. Y hasta la Ley de Seguridad Ciudadana, estas eran las dos únicas posibilidades de detención que había en nuestro país, y en los dos casos sometidos al sistema de garantías del artículo 17 de la Constitución. Cuando se aprueba la Ley Corcuera, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, lo que ocurre es que se crea una tercera vía. Yo creo que recordaréis que Corcuera incluso públicamente decía: ¿qué hacemos con estos vándalos que a las 3 de la madrugada queman contenedores o hacen ruido? No tenemos ningún sistema de luchar contra ellos. Era mentira. Pero evidentemente que había delitos y faltas que existían y existieron siempre en nuestro Código Penal. Pero ellos lo que creían era acceder a la petición de determinados sindicatos policiales que lo que pretendían era crear un espacio de impunidad policial durante unas horas. Antes de entregar el detenido a la autoridad judicial, crear una figura que ellos llamaban retención, que nunca ha existido ni ha tenido cobertura jurídica jamás en nuestro Código Procesal ni en el penal, para que la policía pudiera hacer durante esas horas lo que quisiera con la persona privada de libertad. Bien, en ese instante, cuando la ley del año 92 genera esos espacios de impunidad referidos a los infractores administrativos no identificables. Es decir, una persona que aparca en doble fila, que fuma en público, que escupe en el suelo, que tira una cáscara de plátano al suelo. Estos son infractores administrativos. Podemos serlo todos, cualquiera de nosotros. Una infracción de tráfico, ¿no? Un infractor administrativo. Supongamos que el sujeto no tiene documento nacional de identidad. El policía te impone la sanción, pero va a tomar nota de nombres y apellidos y tú se lo das, pero tú no tienes el documento. Estamos ante un infractor administrativo no identificable. ¿Qué supuso la ley Corcuera? La posibilidad de que la policía podía llevarte a comisaría sin ninguna garantía. ¿Qué tiempo? El estrictamente necesario para averiguar quién eres. ¿Había límite? Ningún límite. ¿Podía llamar a un abogado? No podía. ¿Puedes llamar a tu familia? No puedes. O sea, tú estás... Fijaros lo que os digo. Estamos hablando, no de la supuesta comisión de un delito, no de la supuesta comisión de una falta, sino de una infracción administrativa. La policía puede llevarte a comisaría, hoy, desde el año 92, puede llevarte a comisaría, no tiene que respetar ninguna garantía constitucional. Entonces, claro, surgió el debate en aquella época en torno a los controles de alcoholemia, a los cacheos, que eran sistemáticos en bares, en plazas, de gente joven, y las redadas colectivas. Bien, ese surgió ahí ese debate, imaginad la situación. Claro, estamos hablando de una infracción administrativa que todos podemos cometer, pero el clásico infractor administrativo no identificable es el inmigrante. Estamos hablando de una persona que no tiene permiso de residencia, que no tiene permiso de trabajo, o que lleva trabajando 20 años en España, pero se ha quedado sin trabajo, y entonces es un infractor administrativo no identificable. Estas personas no tienen ningún derecho. Pero también nosotros, es decir, el día que nos pase, el día que no podamos demostrar nuestro carnet, o mostrar el carnet tras la comisión de una infracción administrativa, estamos en un sistema kafkiano de indefensión. Yo lo único que he hecho es tirar la cáscara de plátano al suelo, está mal, pero ahora me encuentro encerrado, sin poder llamar a la familia, sin poder llamar a un abogado. Esto no puede ser.
Claro, evidentemente, como podéis imaginar, esto se recurrió al Constitucional. En aquella época, un amigo mío, Perfecto Andrés Ibáñez, ya jubilado, miembro muy amigo de Ferrayoli, fundador de Jueces por la Democracia en España, pues nos solicitó a 3 compañeros que hiciéramos un libro que se llamaba Materiales de reflexión crítica sobre la ley Corcuera, y entonces yo hice el capítulo de detención y bueno, Fernández Entrado hizo otro capítulo y otro compañero de Derecho Administrativo el tema de la patada en la puerta, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero mi parte no fue acogida por el Tribunal Constitucional y aquí la tenéis. Cuando llega el Constitucional, todos pensamos, ¿no? Y esto es un debate que a ver si hay otra ocasión y podemos hablar entre la diferencia legalidad-legitimidad, porque muchas veces el Constitucional, como ahora veréis, está diciendo que ahora es de noche. El Tribunal Constitucional en nuestro país ha dicho muchas veces que hoy, en Jaén, a las 12 y pico, me imagino, es de noche. Y tú estás viendo que no, que es de día. Será de noche en otro lugar del mundo, pero aquí es de día. Y el Tribunal Constitucional dice que no, que es de noche. Entonces, ¿qué nos queda después del Tribunal Constitucional? Claro, sin caer en un naturalismo, en lo sobrenatural como fuente de legitimidad del derecho. Sin caer en eso, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos defendemos del Tribunal Constitucional? Entonces, esto ocurrió, lo veréis. El Tribunal Constitucional, cuando se plantean si los controles de alcoholemia, si las redadas y los cacheos no aceptados voluntariamente por el ciudadano, es decir, igual te dice sople, y tú dices, mire usted, no quiero porque hay un derecho constitucional a no declarar contra mí mismo, y entiendo que si soplo puede ser una prueba que me incrimine, bien, entonces lo que hace el derecho penal es crear un delito para los que se niegan a realizar el control de alcoholemia. Pero en aquel momento, lo que se planteaba es si esa privación de libertad, si en ese momento que tú estás parado con el coche y quieres seguir y el guardia civil no te deja, si eso es una privación de libertad. O sea, la cuestión era esa, ¿no? Puramente física. ¿Esto es privación de libertad o no? Yo quiero seguir, la guardia civil no me deja. No estamos peyorativamente considerando que es una detención ilegal, no. Simplemente si es una privación de libertad o no. Yo elijo mi espacio donde quiero. Si quiero trasladarme y no me dejan, estoy siendo privado de libertad. Aunque no esté encerrado, estoy privado de libertad. Bien. Dio lugar a 2 providencias del Tribunal Constitucional. Y en esas providencias del Tribunal Constitucional, que ya sabéis que es un órgano político, por tanto, poco tiene que ver con la justicia, ese órgano político decidió que no había privación de libertad. Que ni los controles de alcoholemia, ni los cacheos, ni las redadas, por el tiempo, 1 hora, media hora, 5 minutos, no eran privaciones de libertad. Entonces definió esa situación como sometimiento no ilegítimo a los que estaban obligados los ciudadanos por vivir en democracia. O sea, el mundo al revés. O sea, se supone que eso es lo propio de una dictadura, que tú te sometes al poder calladito y no puedes protestar, pero que en una democracia no tenga un sometimiento no ilegítimo a las normas de policía por el hecho de vivir democráticamente, es ridículo. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional. Bien. Ya os digo, el 92-93 son las providencias. Bien. ¿Qué ocurría? Claro, ¿cuál es la consecuencia? Es un debate absurdo. Bueno, claro, que si tú dices que no es una privación de libertad, el sujeto no privado de libertad no tiene garantías constitucionales de los detenidos. O sea, durante esa fase de control tampoco puede llamar al abogado, tampoco puede llamar a la familia, tampoco tienes derecho a la habeas corpus, claro, no tienes ningún derecho. De nuevo le entregamos todo el poder a la policía, no están siendo fiscalizados por los jueces ni los fiscales, todo el poder a la policía. ¿No? Una policía que en nuestro país ha estado muy poco preparada durante muchos años, ¿no? Y siguen estudiando a veces la Constitución por fotocopias. Entonces, claro, dejar en manos de la policía los derechos fundamentales de los sujetos es muy peligroso. Y ha pasado lo que ha pasado durante todos estos años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente, en el año 93, el Tribunal Constitucional ve la luz y dice, es verdad, me equivoqué. Cuando durante 2 años he estado diciendo que no eran privaciones de libertad, reconozco que son privaciones de libertad. Ahora sí. Pero no son detenciones, que es donde quieren llegar.
Es decir, son privaciones de libertad, porque claro, no pueden decir lo contrario. Si yo me quiero desplazar y no puedo, estoy siendo privado de libertad. Legalmente, pues posiblemente, pero privado de libertad. Lo que ellos querían es que esas personas, durante ese espacio de tiempo, que era la idea en su momento de la ley de seguridad ciudadana, no tuvieran ningún tipo de protección, no tuvieran garantía. Entonces me da igual decir que son privaciones de libertad, pero no están detenidos. Bien, esta sentencia del Constitucional y esta tesis es la que hoy sigue vigente. Cualquiera de nosotros, y los inmigrantes ilegales, evidentemente irregulares, con más razón, podemos ser privados de libertad, cuidado, no detenidos, sin garantías constitucionales, porque el tribunal se dedicó a aclarar que la única garantía que tienen las personas en esa fase de privación de libertad es a que el funcionario le explique por qué lo lleva a comisaría. Y él le dirá, lo llevo a comisaría porque creo que usted ha cometido esta infracción administrativa. Y ya está, esa es la única garantía hoy. Hoy. ¿De acuerdo? Ya veremos que el proyecto modifica algunas de estas ideas. ¿Bien? El proyecto de ley de seguridad ciudadana. Pero hoy día sigue siendo así. Es decir, lo que yo mantengo que el Tribunal Constitucional Español avaló el modelo Guantánamo. El modelo Guantánamo ya sabéis cuál es. Unas personas no imputadas en ningún delito, no procesadas, no juzgadas, llevan 10, 12, 13 años siendo privadas de libertad. No son ni detenidos ni presos. Detenidos no pueden ser porque no se le aplican los derechos constitucionales de la Constitución norteamericana, y no son tampoco presos porque tampoco tienen derecho a los derechos de las convenciones de Ginebra, de forma que se crearon unas figuras ambiguas, híbridas, que se llaman combatientes ilegales. No son presos, no son detenidos, son combatientes ilegales y por tanto no hay ninguna jurisdicción que les proteja. Sabéis que el colmo es que el artículo 28 de la Ley de Extranjería permite a nuestro ministro del Interior impedir la salida del país a determinadas personas. En algunos casos por salud pública, pero en otros cuando él diga. Defensa nacional, seguridad nacional, como la seguridad ciudadana, tranquilidad pública. ¿Sabéis en qué caso se está aplicando en España? Que es una detención ilegal, como un piano, cometida por el ministro del Interior actual y por los que estén aplicando la medida. Están aplicando al pacto que Estados Unidos realizó con Berlusconi, con Aznar, en su momento, de trasladar a alguna de estas personas de Guantánamo, de combatientes ilegales, que tras 10, 11 años consideraban que no eran en absoluto peligrosos, o que se habían equivocado, pero claro, han criado animales, han convertido a aquellos sujetos en animales, claro, que potencialmente tienen una rabia y un odio de 10 años de tortura, me imagino que dan para eso. Entonces, sabéis que Italia tiene varios presos, varios combatientes ilegales en Guantánamo. España tiene 3 o 4 combatientes ilegales en la actualidad, que están en nuestro país, pero el pacto con Estados Unidos es que el ministro de Interior le impida la salida del país, de forma que la cárcel es España. Estos sujetos están aquí sin ser juzgados, ni procesados, ni con ningún indicio de delito, ni de infracción alguna, y sin embargo no pueden salir de esta gran cárcel. Esa es una realidad del artículo 28 de nuestra ley de extranjería actual. Por lo tanto, confirma el modelo Guantánamo antes de Guantánamo. Estamos hablando del año 93. Pues, ¿qué queda hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno, esto os lo explicaré más tarde, el caso de perfiles discriminatorios. Bien, voy a ir un poco más rápido para que veáis las reformas del proyecto de seguridad ciudadana. Hasta ahora he explicado cómo está la situación hoy. Vamos a ver el proyecto que hace. El proyecto mantiene 3 modalidades de privación de libertad. Al que comete una infracción administrativa, se supone, la policía puede privarlo de libertad. Puede privar a todo aquel que comete una infracción administrativa. Yo mantengo que si la infracción es penal, entonces estamos sometidos al régimen de la detención con las garantías constitucionales del artículo 17. Pero supongamos que es una infracción administrativa. Segundo caso, cuando se considere que ha cometido un delito, entonces sistema de detención con las garantías constitucionales. Y en tercer lugar, cuando se proceda a la identificación de personas cuyo rostro no sea visible por utilizar cualquier tipo de prenda o objeto que cubra el rostro. Es decir, aquí estamos hablando no de la comisión de un delito, no de la comisión de una infracción administrativa, sino de alguien que lleva el rostro cubierto en invierno.
Entonces, es decir, la primera vez que está planteando el proyecto la privación de libertad de alguien que no ha hecho nada. Es decir, es lo más cercano al derecho penal de autor. Antes Javier hablaba de... Yo ahora estoy realizando una investigación de un centro, de una colonia agrícola, en el año 58, que encerraba a 5.000 homosexuales. Por el hecho de ser homosexuales le aplicaron la ley de vagos y maleantes, ya modificada, porque la ley republicana no incluía a los homosexuales, y lo que hizo Franco fue incluir al homosexual dentro de los estados peligrosos. Entonces se le encerraba 5 años por ser homosexual, ¿no? Y bueno, pues ahora esto es lo más cercano a aquella medida de seguridad indeterminada por ser de una manera determinada. En este caso es por ir disfrazado o por ir embozado, como por cierto va la policía protegiendo el Corte Inglés. Es decir, que me imagino que también nosotros podríamos identificarlos a ellos en ese caso, ¿no? Por tanto, hablamos de 3 posibilidades. Se mantiene la privación de libertad por infracción administrativa, sin garantía, o ya veremos si incorpora alguna garantía, la privación de libertad por la comisión de un delito, que no era necesario que lo dijera la Ley de Seguridad Ciudadana, porque para eso ya está la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la tercera modalidad, la detención de alguien, la privación de libertad, perdón, de alguien que no ha hecho absolutamente nada y solo va embozado con el rostro jubilado. Bien. La no discriminación es, a partir del atentado en Nueva York, en toda la legislación de excepción de Europa, y está incluida España. Fijaros, expresamente el artículo 19 dice que ni la identificación, ni el registro, ni la comprobación son detenciones. ¿Por qué dicen esto expresamente? Para que sepáis que no hay ninguna garantía, salvo el límite de las 6 horas. O sea, ya lo dejan muy claro. Mire, para que no haya lugar a dudas. Ni en ningún caso de identificación, yo entiendo que hay una contradicción en los supuestos de identificación por supuestos delitos, porque tienen que aplicar el régimen de la detención con todas las garantías constitucionales, pero en las infracciones administrativas dejan muy claro que no son detenciones y por tanto no tienen garantías constitucionales del artículo 17. Los cacheros, que son los registros corporales externos, bueno, pues tampoco tienen carácter de detención y se puede llevar a cabo cuando exista un indicio racional para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso lo dicen de esta manera para creer que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden registrar a cualquiera en cualquier lugar. Y esto es mentira. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la única misión que tiene según nuestra ley de enjuiciamiento criminal y según la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del 86, es la de investigar posibles delitos. Entonces, solo si el funcionario que se acerque a mí considera que yo he cometido un delito, aunque se equivoque, pero tiene razones para pensar que yo he participado en la comisión del delito, puede proceder al registro personal. Eso sí, aclara que la persona que lo registre, porque son desnudos integrales, será del mismo sexo que la víctima, ¿no? La persona afectada. Eso sí, ya la ley lo aclara, será del mismo sexo que la víctima. Pero el registro, dice, se basa en esa ambigüedad. Competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no dicen cuáles, y da la impresión que por una infracción administrativa te pueden registrar. No, mire usted, solo cuando tenga indicios racionales de que usted ha cometido un delito. Y esto, el policía que se identifica, que te va a pedir el registro, se tiene que identificar y explicarte el motivo. Y en el volante que te entreguen tiene que aparecer ese motivo, para que tú luego presentes la denuncia, claro, por una detención ilegal o pidas una habeas corpus. Esta es la situación en cuanto a lo más importante. Uso de videocámaras, por supuesto. Los ciudadanos pueden utilizar las cámaras con la policía. Lo que yo hice, la foto esa de la policía en el Corte Inglés, no. Es una infracción administrativa la que yo cometí de haber hecho ese acto ahora con la aprobación del proyecto. Ya sería una infracción. Ahora veréis las cuantías y clases, y ahí iremos muy rápido, porque ya me imagino que voy muy rápido ya. O sea, ellos se pueden utilizar cámaras fijas y móviles para captar, fijaros, imágenes del ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Pues no olvidemos que podemos hablar de muchas cosas, pero hoy aquí estamos hablando pensando en el derecho de reunión y en el derecho de manifestación.
¿Ellos pueden captar nuestras imágenes? Claro. Claro. El hijo de Curro Garrido, un compañero nuestro de la Facultad de Derecho, profesor de Filosofía Moral, fue detenido, pertenece a Stop Desahucio, y fue detenido con una técnica policial que es sacar la lista de los que tienen fichado, por imágenes, y entonces pues, es detenido cerca de la Facultad de Derecho de Granada, cuando iba con un compañero, no tuvo ninguna garantía, pero sorprendentemente, claro, se ha denunciado este caso porque fue detenido por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos, desobediencia, en una manifestación pacífica en favor de los derechos de los inmigrantes que se celebraba los jueves en Granada. Bien, y él no tuvo derecho ni a llamar a la familia, ni a llamar al abogado, ni a habeas corpus, y solo cuando a las 6 de la mañana se va, es cuando tiene noticia de la denuncia que la propia policía le presenta, y es tira de las listas que ya tienen, y a veces están deteniendo a personas que no participaron en la manifestación, pero que de ellos es conocido que suelen ser habituales de estas manifestaciones. ¿Por qué? Tienen un dossier de cada uno de ellos. Me contaba Javier que ahora estoy estudiando el caso de un compañero de la CNT de Granada que tenéis que ver el informe. No sé si lo he traído. Creo que sí, que está ahí. Lo he traído. La primera vez que lo tengo. La policía, en un supuesto caso de desórdenes públicos en Mercadona, le imputan una serie de delitos, que rocía con ácido el pescado congelado de Mercadona, y lo que hace la policía, que es lo que a mí me interesa, no tanto si fue real o no, que es cierto, si es real, es un delito, es el dossier que hace la policía del sindicato, es decir, la persecución política del sindicato, desde el origen de la CNT hasta hoy, y controlan todas las llamadas de este sindicalista con todos sus amigos, de forma que cuando habla de sus amigos, y lo tenéis, cuando habla de sus amigos dice, y el día tal habló con fulanito, que trabaja en la fotocopiadora de no sé dónde, y que a su vez se le vio en la manifestación a favor de, hasta la del Plan Bolonia, contra el Plan Bolonia. Es decir, ellos tienen un dossier de gente que ha ejercido sus derechos fundamentales, como si fueran delincuentes. O sea, hay un retroceso histórico, quizás porque la transición no pasó por determinadas instancias, ni por la Iglesia, ni por el ejército, ni por la policía, y estamos volviendo a aquella época otra vez, ¿no? De ese tipo de persecuciones. Pues bien, ya muy rápido, muy rápido. Otro tema central, para mí nuclear, y nos quedarían 10 minutos para opinar. 15 minutos. Vale, perfecto. Pero muy rápido. La seguridad privada. La seguridad privada en el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana y en la ley de seguridad privada se convierte en colaboradora de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, y ahora lo veréis, en materia penal, tiene carácter de autoridad. De autoridad. Por tanto, la discusión con el personal de seguridad, el detective privado o personas de una empresa privada de seguridad, tiene carácter de atentado. Si tú discutes con él, si hay empujones, lo que comete el ciudadano es un atentado a la autoridad, porque le dan la condición de agente de la autoridad. Puede colaborar con ellos. La gran duda es, ¿pueden detener? Pueden detener. O sea, pueden llevar a cabo artículo 32 de la nueva ley, eso ya es ley. Ley de 2014, de abril 2014. Aquí tenéis, si quedáis con la ficha podéis verlo con tranquilidad, todas las capacidades que tiene la seguridad privada en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son todas. Controles, cacheos, detenciones. Lo único que se les exige, claro, como no, es que cuando detengan, entreguen inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad al detenido. Pero pueden solicitar documentos en el Corte Inglés, en cualquier lugar, ya tienen plena competencia. Y cualquier discusión con un miembro de la seguridad privada ya es equivalente a la discusión con un policía. Es decir, atentados, desobediencia, resistencia a la autoridad. Peligrosísimo. ¿Y puede exigir la identificación? Puede exigir la identificación. ¿Y tú estás en la obligación de dársela? No, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que la ley te aclara. Si tú no le enseñas el documento, te echan del lugar. Te expulsan del lugar. Ahora, si el sujeto sospecha que, y eso tú ya sabes, la sospecha se crea artificialmente, que tú lo has insultado, no, es que ese señor me insultó. Ya está.
ya existe el delito. Claro. Las 6 horas. Ya veréis, ahora os explicaré que se crea el delito en el Código Penal de resistencia pasiva a la autoridad. No activa, la resistencia pasiva, ahora lo veremos. Entonces, nos saltamos todo el tema de la competencia, de una pena, de las infracciones, de la graduación. Sabéis que las multas van a ir por las infracciones administrativas de 100 a 600 euros, de 600 a 30.000, me corrige Pablo, y de 30.000 a 600.000 euros por infracciones administrativas. Claro, el penal te lleva a la cárcel, pero el administrativo, si no pagas, te embargan. Y los menores de 18 años responden los padres. Y los responsables en reuniones y manifestaciones son todos los dirigentes. ¿Quiénes son los dirigentes? Los que por símbolos, banderas, comunicados en prensa, conferencias, puedan considerarse que han dirigido el movimiento de desobediencia, el movimiento de manifestación o reunión. Es decir, todos nosotros seríamos responsables solidarios de las multas. Y van a ser multas imposibles de pagar en 4 vidas que uno viviera. Bien, sí, aclararon, se crea un sistema de multas y ahora teóricamente es más justo porque ahora tienen en cuenta la capacidad económica del infractor y antes no, y hoy no. Bien, pero cuidado, porque se puede imponer, se crea un baremo, un tramo de multas de grado mínimo, grado medio y grado máximo, un poco como antes era el derecho penal, la pena, pero se establece un sistema de agravantes, de forma que la pena se impondrá en la infracción, la multa se impondrá en el grado mínimo cuando no concurra ninguna de estas circunstancias. ¿Cuáles son? Reincidencia, violencia o amenaza, o la persona lleve el rostro cubierto. De nuevo aparece el embozado, otra vez el embozado. En estos casos lo normal es que la multa sea en el grado máximo, hablamos de 30.000 euros. Y conductas como puede ser incumplir el horario de la manifestación, o incumplir el itinerario de la manifestación. Puede dar lugar a multas de 30.000 euros. Y responsables solidarios todos los que van. Es gravísimo la represión administrativa. Vamos a la pena. Me salto todas las infracciones de una pena, pero sí. Sí. ¿Estáis cansados? No. A ver, os explico. No, en estos 10 minutos os explico, creo que puedo explicaros la reforma penal. Hemos visto hasta ahora la reforma administrativa. Ahora tengo que explicaros qué hace el proyecto de Código Penal. Este sí de Gallardón. Gallardón ha hecho un código redactado por un penalista, se llama Quintanar. Este penalista pertenece a la Autónoma de Madrid, es discípulo de un autor alemán nazi, neonazi, Jacobs, y este sigue su estética. La estética de este alemán aparece en todo el Código Penal, desde la cadena perpetua, la prisión permanente revisable, hasta elevar la edad de consentimiento en libertad sexual hasta los 16 años. Me recuerda al franquismo, la edad de la mujer para mantener relaciones sexuales eran 23 años, porque debajo de esa edad no podía mantener relaciones, y la única relación sexual, recordáis, que era permitida por el Tribunal Supremo era la relación heterosexual matrimonial. Cualquier otra relación que no fuera heterosexual matrimonial era delictiva, o por lo menos le quitaba a la mujer la honra, su honestidad, y no podía denunciar violaciones. Una prostituta no podía denunciar una violación, una mujer casada no podía denunciar una violación, pues tenía la obligación de satisfacer o al cliente o al marido. Bien, pues ahora se nubla un poquito y lo podéis ver mejor. En materia de atentados, estas son las reformas. Atentados a la autoridad. Muchos pensarán que el atentado es una bomba o un coche policial. No. Atentado es poner la mano en el hombro de un funcionario. ¿Vale? Para que hagáis una idea. Pues bien, curiosamente el proyecto, el límite mínimo de la pena lo disminuye. Ahora es de 2 a 4 años y ahora es de 1 a 4 años. No, perdón. Sí, así es. De 1 a 4 años. Bien. Entonces, se amplía la conducta típica, de forma que cualquier agresión, acometimiento, resistencia mediante violencia o intimidación grave da lugar al delito de atentado. Fijaros, acometimiento incorpora el forcejeo o el empujón a un funcionario. Puede castigarse con una pena de 4 años. 4 años. Resistencia activa. Tiene que haber una violencia, puede ser grave o no grave.
o una intimidación grave. En estos casos se aplicaría el delito de atentado. Pero el número de sujetos pasivos del delito se amplía. Se incluye a bomberos, seguridad privada, personal sanitario, etc. Es decir, que ya el sujeto pasivo, como decía antes, ya no va a ser el policía, va a ser también el bombero, el personal sanitario y también cualquier miembro de la seguridad privada. Al mismo tiempo, en los casos de cierta violencia, cuando se utilicen instrumentos, por ejemplo, lanzamiento de objetos contundentes de una piedra, entonces la pena ya se va a elevar a 6 años. O sea, el que en una manifestación tire una piedra en dirección a un policía, estaríamos hablando de un delito de atentado. Y estos delitos, no sé si sabéis, que se aplica el delito más el resultado en otro delito. Es decir, si nosotros provocamos lesiones al policía, nos condenarían por la pena de 6 años, más la pena correspondiente al delito de tentativa de homicidio, delito de lesiones. Estamos hablando ya de una sanción de 8 o 9 años más añadida a la de 6 años. Entonces, cuidado, que el ejercicio de la violencia en una manifestación puede llevar a este tipo de responsabilidad. Los casos más preocupantes, en mi opinión, la reforma de la resistencia pasiva o desobediencia grave. Aquí estamos hablando de 3 años, de 3 meses a 1 año, o multas de 6 a 18 meses. Entonces, ¿en qué casos aplicamos la resistencia pasiva y en qué casos la resistencia activa? La resistencia activa sería cuando el ciudadano tiene la iniciativa en golpear al policía. En la resistencia pasiva es cuando tú estás en el suelo, te quieren llevar y tú te resistes. Es decir, te mantienes en el suelo, ¿no? Y el sujeto te empuja para llevarte a un lugar. Eso es una resistencia pasiva, castigada con una pena de 3 meses a 1 año o multas de 6 a 18 meses. O sea, resistencia pasiva. Y por supuesto desobediencia grave, que tiene la misma equivalencia a la resistencia pasiva, cuando tú desobedeces reiteradamente la orden policial. Se supone que lícita. Se supone que lícita. Si consideras que no es una desobediencia grave, es una desobediencia leve. No hacer lo que el policía te está diciendo. Pero una desobediencia leve es hoy, en el proyecto, una infracción grave de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que tiene una multa entre 30.000 y 600.000. No, entre 600 y 30.000 euros. Entre 600 y 30.000 euros. Cuidado, es decir, que este es el esquema. Resistencia activa, como veis, pena que puede llegar a 6 años si utiliza una piedra. En la resistencia pasiva de desobediencia grave, multa enorme y 3 meses a 1 año de tal. Y si es una desobediencia leve, que simplemente no le haces caso al policía una vez, entonces te aplican una infracción grave, una multa que puede llegar a 30.000 euros. En temas de desórdenes públicos, esto es increíble. La reforma en el delito de desórdenes públicos afecta a nuevos tipos penales, a una nueva forma de redactar el derecho penal de autor. Vamos a ver. Se aplica la misma sanción en el proyecto de Código Penal a los que alteren la paz pública a través de un delito de daños, pero se exige alteración de la paz pública, que a los que incitan o refuerzan la idea de llevar a cabo ese desorden público. ¿Bien? O sea, supongamos el ejercicio de una manifestación o reunión donde hay una mínima violencia. Como la violencia se extiende a todos los que participan pacíficamente en la misma, responsabilidad objetiva que había desaparecido en nuestro Código Penal, pero que de nuevo aparece, entonces lo que ocurre es que se castiga con la misma pena al que la lleva a cabo, como al que incita, como al cómplice psíquico. Que esa es otra transformación del derecho penal, la teoría jurídica. El cómplice psíquico, el que colabora omisivamente, pero no impide el ejercicio de la reunión en la que puede haber violencia. Claro, uno comienza la manifestación, pero no sabe si McDonald's va a terminar íntegro o no. Es decir, no puedes controlarlo por mucho que asegures con medidas de seguridad la marcha de la manifestación. Que alguien pueda tener una piedra es posible, bueno, pues se extendería a todos los manifestantes y se establece la misma pena para el autor material, para el cómplice o para el que incita directa o indirectamente al ejercicio de esa reunión. La pena se agrava de nuevo cuando portas un instrumento peligroso. Imaginad la piedra. Novedades, fijaros. En el 559 se va a castigar al que distribuya, difunda públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de los actos antes citados. Esto es lo que tú decías antes de Internet. De cualquier convocatoria pública, un tuit, un mensaje a través de Facebook, de una convocatoria,
Se interpreta que formas parte, que no eres un cómplice psíquico, que no eres el que incita, que no eres el que te manifiesta, pero que has difundido la práctica de la manifestación y por tanto tienes una pena similar al autor del acto violento durante la manifestación. Otra novedad, los que en grupo o individualmente se crea la figura del desorden público individual. Esto es como el cambio que se dio en materia de terrorismo. Eran terroristas que pertenecían a una organización criminal y después se inventó el terrorista individual, que no pertenecía a la organización criminal, pero llevaba a cabo actos violentos. Pues aquí ha ocurrido lo mismo. Ahora vamos a castigar al que en grupo o formando parte del grupo individualmente ocupen el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho, oficina abierta al público. Os explico. En la actualidad existen dos delitos: allanamiento de morada y ocupación. La usurpación, la ocupación. El allanamiento de morada es cuando una persona entra en el domicilio de otra que no le da permiso para entrar. Persona privada. En la ocupación puede ser un lugar público fuera del horario permitido, que la persona se ocupe para establecerse. Y como no podían con esos dos delitos, han inventado este tercero. De forma, suponer que un grupo de 20 personas, de 80 años, afectados por las preferentes, entran en la sede pública, en horario de apertura al público, del banco donde están los estafadores, y ellos, sin gritar, sin utilizar la violencia, llevan un cartelito o simplemente están los 20 en el banco, mirando a los estafadores. Es un delito. Se ha creado el delito intermedio entre la ocupación, el delito de usurpación, el delito de allanamiento de morada, y ahora cualquier ocupación pacífica, sin gritar, sin insultar, sin violencia, que pueda alterar la normal actividad del centro, y claro, cuando hay 20 personas en el banco puede llegar a alterar la normalidad del funcionamiento de ese día del banco, ya tienen el elemento subjetivo suficiente para aplicar este delito. Y finalmente, otro delito que introducen es al que individualmente con otros interrumpen el funcionamiento del servicio de telecomunicaciones o medios de transporte público. Ya está. Es decir, si ahora, todo es muy rápido, lo lamento, si vais uniendo la represión administrativa con esas cuantías desorbitadas que nadie puede pagar, más la represión penal con el número de delitos que se están inventando para perseguir, ¿qué? El ejercicio de un derecho fundamental, el de reunión y manifestación. Y antes de irme, una esperanza. Algunos jueces nos quedan, no la mayoría, no, claro, pero nos quedan algunos jueces. Yo creo, cuando podamos, otro día, con más tiempo, hay una tesis del Tribunal Constitucional del exceso en el ejercicio de un derecho, que mantiene el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que es ejercicio del derecho el exceso, que es posible excederse en el ejercicio del derecho. O sea, que el desorden es necesario para la democracia, que solo tenemos que perseguir el exceso del exceso. Os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo. ¿Recordáis el escrache que le hicieron a la vicepresidenta del gobierno en Madrid? Hubo un auto, hay varios autos de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué dijo la jueza? ¿Recordáis el caso? Ella denuncia porque considera que, sabéis que tiene en aquella época tenía un niño de 16 meses y que el niño, ante los gritos de las personas que estaban en la puerta, se despierta. Claro, la madre de esta señora tenía al niño y tenía que sacarlo a darle un paseo por la tarde. Y entonces, claro, al ver el grupo de personas, no lo saca. Entonces ella denuncia un delito de coacción. Claro, coacción es cuando tú impides la entrada, cuando tú impides la salida, cuando tú obligas a una persona a hacer lo que no desea. Eso es la coacción. Entonces la jueza dice, vamos a ver, ¿usted podía salir teóricamente de casa? Sí. ¿Usted fue insultada? No. Entonces, ¿qué denuncia? Y es cuando elabora, utiliza la teoría del Tribunal Constitucional, reconoce el ejercicio de un derecho fundamental, salvo en supuestos de riesgo concreto, grave, inminente peligro para las personas o bienes, que ese es el único límite que nuestra Constitución establece al derecho de reunión o manifestación, que haya un peligro para las personas y bienes. Si no hay tal peligro delictivo, no una infracción administrativa, no se puede ni disolver ni limitar el ejercicio de un derecho fundamental. Y la última esperanza, también de un amigo, de Ramón Sáez, que está en la Audiencia Nacional, que es la sentencia del Parlamento de Cataluña. ¿Recordáis? Sí. Cuando se reúnen
2011 para evitar que aprueben la ley de presupuestos. ¿Bien? Esto ha dado lugar entre nosotros, entre el penal, incluso amigos de Gonzalo Quintero, a un debate porque públicamente Gonzalo criticó en el país la decisión de Ramón Sáez. Él consideraba que impedir a Mas, o sea, que Mas tuviera que ser ayudado por varios ciudadanos de los manifestantes a entrar en el Parlamento, eso consideraba que era un atentado al poder legislativo fundamental. Yo considero todo lo contrario. Como dice Ramón Sáez, hay veces que la democracia no nos permite otra opción que salir a la calle para defender nuestros derechos, ya que los medios de comunicación están secuestrados. Y en el ejercicio del derecho, y esta es una tesis que ya viene utilizando en materia de honor, en el discurso del odio, en el exceso del derecho, no hay delito. Hay que proteger ese exceso para proteger el ejercicio de un derecho fundamental. Os pongo un ejemplo. Cuando recordáis el caso Otegi, Otegi lo que planteaba llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otegi dijo, el monarca español, que es el jefe de los torturadores, bueno, esto llega al Tribunal Europeo. Lo querían denunciar por el delito de provocación al odio. Y el Tribunal Europeo dice que en democracia hay cosas que gustan más, que gustan menos, pero que la libertad de expresión está por encima de. A eso me refiero con el exceso en el derecho. En materia de piquetes de huelga, ya sabéis que hay una represión brutal, pero hay una línea judicial que también defiende que el exceso, el insulto por parte del piquete es necesario para que el derecho fundamental al ejercicio de huelga se respete. Y por tanto, ese exceso en esas condiciones del derecho, ya os digo, ha sido avalado por el propio Tribunal Constitucional, y es lo que hay que defender frente a este tipo de campañas que nos van a venir, que va a ser una represión, ya os digo, brutal, tanto desde el punto de vista penal como administrativo, y frente a ello lo único que cabe es más desobediencia, pero más unidos con un programa, claro, sabiendo exactamente qué es lo que se pretende. Y perdonad la forma de...